Buenos días, amados hermanos, que el Señor esté bendiciéndolos y protegiendo su vida de cada uno de ustedes. Vamos a ver en esta mañana la iglesia de la Odisea y vamos a ver la manera como Dios se describe a sí mismo como el autor. Hoy día estamos martes 27 de octubre y vamos a ver en el versículo 1, dice la palabra de Dios, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De esta manera es como el Señor mismo se describe en esta carta, ¿verdad? Son 4 cosas importantes que el Señor se describe. Lo primero que habla el Señor es el amén, ¿verdad? La palabra amén es una palabra hebrea que significa ciertamente, en verdad, así sea, verdaderamente. Y esta palabra proviene de la raíz que significa firme, confiable o confirmado, verdadero. Esta palabra se utiliza de una manera muy familiar para quienes que querían adorar a Dios en las Escrituras a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? De esta manera Dios se describe como el amén, el verdadero. Podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 36. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió, amén, alabado sea el Señor. Entonces, el Señor se describe de esta manera como amén, el verdadero, teniendo en cuenta que la iglesia de la Odisea había mediocridad en ellos y parte de ellos era justamente la falsedad que había en sus corazones. En los 4 evangelios terminan con la palabra amén y lo mismo ocurre en Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces todo esto está muy familiarizado con la palabra amén, que significa así sea o ciertamente. Vamos a ver también la otra palabra que se describe Cristo, el testigo fiel y verdadero. El Señor Jesús ya había presentado este título al principio del libro, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Entonces se puede considerar esta aplicación que tiene mucho que ver con la palabra amén, ¿verdad? En los términos fiel y verdadero son ambas traducciones de la palabra amén. Fiel y verdadero es una palabra que, que habla justamente de la verdad que él estaba en su corazón, ¿verdad? Vamos a también ver en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del mal, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a través de su palabra que su sí sea sí, ¿no? Que su verdad sea verdad, como eres de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eh, de esta manera es como el Señor se presenta, ¿no? Podemos nosotros entonces entender que nuestras vidas se reflejen igual a nuestro Dios, el amén y el testigo fiel y verdadero. También podemos encontrar a través de su palabra otra de las maneras como el Señor había sido también nombrado, ¿verdad? El principio de la creación de Dios. Algunos nosotros quizás podríamos confundirnos que se refiere al principio de la creación de Dios. La palabra griega de principio significa el primero o el principio, ¿verdad? En Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces de esta manera es como Dios se describe como el principio y el creador de todo, ¿verdad?
Podemos entenderlos de mejor manera cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando habla aquí de primogénito significa la autoridad, el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. En el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué bonito texto bíblico, ¿verdad? Que nos aclara un poco más el panorama en cuanto al Señor como el principio de la creación, ¿verdad? Todo subsiste para Él y todo lo sostiene Él. Las cosas que son invisibles o visibles, Él tiene el dominio de todas las cosas. Jesús entonces no solo es plenamente confiable, veraz e infalible, sino que además es antes de todas las cosas. Es el que dio origen a todo lo que existe y tiene autoridad sobre todas las cosas que le pertenecen y existen para servirle a Él. Nadie en el mundo puede ni siquiera compararse a esta posición que ostenta Jesucristo. Nadie puede exhibir estos títulos, nadie puede igualar su autoridad ni discutir su completa y total supremacía. En Él todo se origina, en Él todo se cumple, en Él están todas las cosas, ¿verdad? Podemos preguntarnos en esta mañana entonces, ¿el Señor tiene el control total de nuestras vidas? ¿Nosotros permitimos al Señor que pueda controlar nuestras vidas? Recordemos que si bien es cierto, el Señor tiene el control absoluto de todo, pero el Señor no es una persona que nos trata a nosotros como robots. Él nos ha dado libre albedrío de aceptar lo bueno o lo malo. La pregunta es si nosotros hemos permitido que el Señor tome control total de nuestras vidas. De esta manera Él se identifica a la iglesia que tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, versículos 12 al 13. Él es quien dice, yo anuncié, yo salvé, yo di a saber, nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno. Así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Palabra del Señor, yo soy Dios desde el principio, nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Dice la palabra de Dios. Reconozcamos en esta mañana que es Dios, el verdadero, el absoluto, el Rey de reyes y Señor de señores. Reconozcamos a Dios que tiene el poder y la autoridad en nuestras vidas. ¿De qué manera? Abriendo nuestro corazón, como hemos repetido una vez más en el versículo 15, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré con él y él conmigo. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta de tu corazón para que reconozcas la autoridad y la supremacía en tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana.